Sean todos bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración, un tiempo en el cual es importante su disposición delante de la presencia de Dios, para que el Señor pueda hablar a su vida, para que el Señor pueda obrar. Hay una canción la cual ya hemos tocado y es una canción que nos lleva a reconocer quién es Jesús, pero lo más importante a que nosotros entendamos es el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Así que lo invito para que en alabanza y adoración le digamos a Él admirable consejero. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Dile admirable. Admirable consejero, príncipe de paz, Decláralo. es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dile, Él vio. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Escucha esta parte. Real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Con todo tu corazón, díselo. Admirable consejero, príncipe de paz. Mira lo que Él hizo por ti. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Dad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió por amor. Dile admirable. Admirable consejero, Así es. príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Díselo suave. Admirable consejero, príncipe de paz.
muestras, tú se lo dices, lo invitas. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Ahí donde usted está, invite la presencia de Dios. Invita al Espíritu Santo, quien es la persona más importante. Esta canción dice: la deidad se encarnó. Debemos entender que fue en Cristo Jesús que habitó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más importante, como dice su palabra, en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo más importante es que usted y yo entendamos que es a lo que Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a esa plenitud, a que sea el Padre, a que sea el Hijo de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. Así que lo invito para que entregue su corazón, entregue su mente, para que rinda su vida delante de Dios, para que rinda todo lo que usted es, para que rinda todo lo que hay a su alrededor, para que entregue esas cargas, lo que no viene de Lleno parte de de Dios. gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Dígaselo. Admirable consejero, mi príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más, vamos, no te canses, díselo. Admirable consejero, mi príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Gracias, Dios, Te bendecimos. porque tú, Señor, estás en este tiempo, porque tú hablarás a nuestro corazón, porque es un nuevo día, un nuevo tiempo para recibir lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Así que gracias, Dios, y toma tu lugar y habla como tú quieres a nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en la cual el Señor nos viene guiando y formando. Como decía la alabanza, admirable consejero, príncipe de paz. Eso lo encontramos en el libro de Isaías 11:6, donde el Señor es el consejero, es el que nos orienta, que nos guía, nos direcciona, príncipe de paz. Solamente en Él encontramos esa dirección, esa paz, ese amor y ese gozo a través de la dirección del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a tu iglesia. Esta es tu iglesia, amado Espíritu Santo. Toma tu lugar, entra, gobierna la iglesia, amado Espíritu Santo. Gobierna nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Entra, amado Espíritu Santo, a cada hogar, a cada casa, a cada familia, a cada matrimonio, a cada hijo, a cada hija. Entra, amado Espíritu Santo, aún en esos negocios, en esos proyectos. Entra, dulce Espíritu Santo, toma tu lugar. Te invitamos, dulce Espíritu Santo, a que tú nos guíes y nos lleves en tu verdad. Que sea tu verdad la que prevalezca a través de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. O le damos las gracias al Señor por un día más, por una tarde más, por una noche más, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, amado Espíritu Santo, por permitirnos vivir un tiempo más en tu presencia. Gracias, amado Espíritu Santo, por ayudarnos en nuestro diario vivir. Gracias, amado Espíritu Santo, por enseñarnos a través de tu poderosa palabra el conocimiento y la revelación del reino. Hoy oramos por cada casa, cada hogar y cada familia. Oramos por matrimonios, hogares que están en un proceso de formación y cambio. Oramos por esa mujer idónea, así como dice la palabra,
En Proverbios 31 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Oro Dios por esas mujeres sabias. Llénalas, Señor, de tu sabiduría, tu inteligencia, tu conocimiento, tu carácter, tu firmeza y tu determinación a la luz de la palabra. Oro también, Señor, por esa mujer virtuosa, porque mismo en el capítulo 31 de Proverbios dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Oro por esos hogares donde guían a sus esposos, sus hijos, a esas mujeres virtuosas, esas mujeres en las cuales están al tanto de todo lo que sucede en su hogar, en su esposo y en sus hijos, para guiarlos y orientarlos en la palabra y en la oración. Oramos por esos hijos en formación, que están estudiando, que están en proceso de educación. Señor, guárdalos en su colegio, en el colegio donde se encuentren, en esas escuelas, que seas tú guardando sus vidas, Señor. Líbralos de todo mal y peligro, pero también líbralos de personas incorrectas, Señor. Dale, Señor, esa paz, ese amor, ese gozo con tu presencia en todo momento y en todo lugar. Oramos aún por, Señor, por personas de la tercera edad, por abuelos que están en esa edad en la cual el Señor los guarda. Como dice la palabra de Dios, que hasta los 60 o 70 años estarán vigorosos, pero también le pido al Señor que los lleve, como dice la palabra, que reverdezca sus huesos, los rejuvenezca como las águilas y les dé las fuerzas del búfalo, que los mantenga llenos de vida y vida en abundancia, llenos de salud y salud en abundancia, y que puedan compartir muchos años más con sus hijos y con sus nietos, que puedan disfrutar sus nietos en compañía de ellos los últimos años de vida que el Señor los tenga en esta tierra. Oramos también, Padre amado, por este tiempo en el cual el Señor viene haciendo cambios en las iglesias, en la iglesia en general, a nivel nacional y a nivel global. Oro Dios, dale sabiduría y conocimiento a esos líderes, Señor, a esos pastores, a esos líderes de iglesia, a esos pastores evangelistas de iglesia, Señor, guíalos y llévalos en tu verdad. Acobíjalos con tu palabra, Señor, y llévalos en tu paz, en tu amor y en tu gozo, y úsalos de una manera sobrenatural. Amado Espíritu Santo, revélate a sus vidas y a sus corazones. Dale, Señor, esa convicción, esa firmeza, esa determinación en tu palabra, que sean de ejemplo y de testimonio, no solo en la iglesia, sino fuera de ella, en sus hogares, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, aún en su entorno, si están trabajando en el área laboral, en el área secular, que sean de testimonio también para la gloria y honra del Padre. Hoy oramos, Padre amado, por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por su salud, oramos por sus metas, oramos por las visiones que el Señor les ha dado. Te pido, Señor, cúmplelas a cabalidad, que se cristalicen esas visiones o sueños que tú les has venido dando en este último tiempo, porque es el tiempo de la respuesta del Señor y es el tiempo donde el Señor se manifestará en poder y en gloria a través de sus vidas. Oro Dios, manténlos unidos y sellados al amor tuyo, al amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo ato esta maravillosa, hermosa pareja, los ato al amor de Jesús y los ato al cordón de 3 dobleces, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y declaro que quien gobierna su vida y sus corazones es el Espíritu de Dios. Quien gobierna su relación es el Espíritu de Dios, quien los guarda y los protege en todo momento, en todo lugar. Oro por sus voces, Padre. Alimenta, Señor, sus cuerdas vocales con la presencia del Espíritu de Dios, y que sean como los arcángeles de Dios, adorando y cantando a la gloria y honra tuya, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos y líbralos de todo mal y peligro. Manténlos, Señor, en tu cobertura, en tu protección, en tu sabiduría, en tu paz, en tu amor, en tu firmeza, en tu convicción, a partir de ahora y continuamente hasta la eternidad en Cristo Jesús. Oramos, Padre, por este maravilloso, hermoso tiempo, pero te pedimos, Dios, que hoy la palabra que tú tienes preparada para el día de hoy sea una palabra en la cual nos lleve a un cambio de transformación desde lo profundo del corazón. Abre, Señor, nuestros sentidos para conocer y entender tus designios para este tiempo y lo que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros. Que tu palabra hoy nos enseñe, nos guíe y nos oriente en el propósito, en el llamado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Oramos, Padre, que seas tú revelándote a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Padre, llénanos de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu fidelidad. Porque tu palabra dice que a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por tu fidelidad, Padre amado. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración
Ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Ya venimos con la palabra. Sigamos con la alabanza y la adoración. Bueno, vamos a continuar con esta excelente alabanza, la cual vamos a cantar. Es una canción muy clásica dentro de la iglesia cristiana, del grupo En Espíritu y en Verdad. Pero lo más importante es que es lo que nosotros hacemos siempre delante de su presencia, cantar. Y que nosotros debemos reconocer y entender que lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, ahí donde usted está, le invito a que se mueva, glorifique con nosotros en nombre de Dios, se una con nosotros para bendecir su nombre. Sabemos que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, sabemos que Él se glorifica mientras nosotros le adoramos, le cantamos. Que sea un tiempo para mover los cielos y para glorificar a Dios. La música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gócese delante de la presencia de Dios de palmas, salte, glorifique a Dios con su cuerpo. Lo más importante es que nosotros debemos saber que todo nuestro ser es para la alabanza y la gloria de Dios. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Una vez más, dile. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien Díselo. Vivimos hoy. Dile, tú eres. Vamos a cantar. Vamos A cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sabemos que cada casa, cada hogar es un lugar de adoración para Dios, es un atrio que levantamos para Él. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Glorifique allí a Dios, dele gracias. Esta canción habla algo muy cierto y es lo que debemos hacer a diario, que es rendir alabanza y adoración delante de Dios, pero eso en sus palabras, es en sus actos, en todo lo que usted hace. Vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar,
alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias, Dios, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza. En ese mismo mover, en ese mismo sentir, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea tomando el lugar de cada hogar, de cada casa, aún de nuestras vidas, para recibir lo que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso ahí donde usted está, lo invito a que alce sus manos, glorifique el nombre de Dios, no se desconecte de lo que el Señor nos lleva en medio de esta adoración. Y le damos la bienvenida a Dios en cada uno de los aspectos. No sé cuál haya sido tu semana, pero este es un tiempo para bendecir su nombre. Así es. Esta canción vamos a declarar el poder de la sangre de Jesús. Vamos a declarar lo que el Señor puede hacer en nosotros. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. En ti, Señor, hay poder en Jesús.
Hay poder en Jesús. Vas a decir allí, tú te vas a preparar para decir, mi Cristo. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Una vez más dile, Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en ti, Señor, hay poder en tu nombre, Señor, lo creemos. Que hay poder para sanar, hay poder para dar vida, hay poder, milagros a nuestro alrededor. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Padre, te agradecemos, Señor, porque en tu sangre recibimos redención. Y hoy oramos, Señor, que podamos recibir esa palabra, la cual viene a nuestros corazones y la cual cala en lo profundo de nuestro ser. Hoy oramos que prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu para lo que tú quieres hablar y revelar en tu plenitud. Listo, vamos a continuar entonces con la palabra para el día de hoy. La palabra del día de hoy es victoria espiritual. La victoria espiritual, muchas personas no conocen qué es la victoria espiritual, qué consiste, cómo funciona. Y la victoria espiritual tiene que ver en el mundo espiritual, la guerra espiritual. ¿Cómo podemos ganar la batalla? ¿Cómo podemos ganar la batalla contra el adversario? Pero muchas personas, yo escuchaba un testimonio de una persona que hablaba que fue transportado en el espíritu al tercer cielo y le mostraba al Señor ángeles que cómo lo llevaban a él a mostrarle por qué algunas oraciones no eran respondidas. Y era precisamente por la guerra que existe entre el primer cielo y el segundo cielo para que llegue la oración al tercer cielo. Y es que el enemigo se opone a que esas oraciones lleguen y por eso a veces no vemos respuestas en las oraciones. Por eso siempre yo he hablado en las prédicas, en los devocionales, que es indispensable en que usted y yo entremos en oración, ayuno, meditación, estudio y la palabra. Que confesemos la palabra y declaremos la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Pero lo más importante es la fe. Así como nos habla en Hebreos 11, que nos habla sobre cuáles fueron los grandes patriarcas que el Señor
usó por la fe que ellos perseveraron. Y usted y en mí debe haber esa perseverancia y constancia en la fe, y eso solamente se logra alimentar y cimentar en la palabra. Cada vez que usted y yo estudiamos y meditamos textos bíblicos, lo memorizamos, el Señor nos da las estrategias para poder vencer cualquier ataque del enemigo, pero debemos usar la palabra correcta para cualquier situación que se nos presente. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra que nos habla el Señor en 2 Corintios 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted y yo no podemos basarnos en las cosas que vemos, lo físico. Debemos basarnos en lo que no vemos, lo que vemos en el Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra? ¿Qué es lo que el Señor nos revela? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a la luz de la palabra? Por eso cada vez que usted y yo meditemos o estudiemos en la palabra, es importante pedirle orientación y dirección al Espíritu Santo, que nos guíe, nos oriente y nos enseñe, nos forme a través de la palabra. Porque el Espíritu de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu de la verdad está dispuesto, la carne no. La carne es, no quiero orar, tengo pereza, tengo cansancio, tengo sueño, tengo debilidad. Ay no, otro día oro, otro día ayuno, otro día leo la palabra, otro día me meto en las cosas del Señor. Esa es la carne, pero el Espíritu siempre está dispuesto a que usted y yo lo trabajemos de la mano con Él para guiarnos y orientarnos en lo que quiere darnos a entender. La victoria espiritual la lograremos enfocados en las cosas que no se ven, las cuales el Espíritu Santo nos la dará a entender y nos la revelará. Y para poderlas conocer y darlas a conocer, la victoria en el mundo espiritual es la superioridad demostrada en una lucha al vencer al rival. Es como cuando usted y yo miramos un programa de boxeo, ¿cierto? Y como que la lucha la gana el más fuerte, ¿cierto? El que tiene mejores estrategias, el que da mejores golpes, el que da un golpe certero, ese es el que gana la batalla, ese es el que gana el ring, ese es el que gana el premio. Así sucede lo mismo en el mundo espiritual. ¿Cuáles son las estrategias que usted y yo usamos para vencer al adversario? ¿Cuántas oraciones usted ha hecho y no ha visto respuesta del Señor? ¿Qué estará pasando? ¿Será que nosotros hacemos oraciones por hacerlas y siempre hacemos el mismo tipo de oraciones y esperamos que Dios nos responda, pero no hacemos nada diferente? ¿Será que esas oraciones no le involucramos la palabra? ¿Será que a esas oraciones no le metemos el ayuno? ¿Será que a esas oraciones no le metemos intercesión, clamor delante del Señor? Si nuestras oraciones son livianas, así mismo vendrá la respuesta. Por eso nuestras oraciones deben ser contundentes y eficaces delante del Señor. Debemos ser perseverantes en la oración, pero también usar las estrategias que el Señor nos habla a través de la palabra para que esas oraciones tengan respuesta. Cuando encontramos a la luz de la palabra que dice que la oración del justo puede mucho, pero eso nos da a entender que es una persona perseverante, constante, firme en la oración y en la palabra y en el ayuno. Por eso la oración del justo puede mucho cuando clamamos e intercedemos delante del Señor. Porque hay personas que vienen y viven de oraciones prestadas. Sí, es que tengo una lucha con mi esposo, es que mi esposo me fue infiel, tengo una lucha con mi esposa, es que mi esposa tiene otro, pero yo ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer? Y vienen a que la otra persona ore por esa relación, ore por ese matrimonio. Sí, nosotros podemos orar. Pero si usted no hace nada por sacar esa relación, ese matrimonio adelante, con oración, ayuno y clamor, volverá a seguir pasando lo mismo. Entonces puede que a través de la oración del pastor o líder haya de pronto un momento en el cual la situación se liberó. Pero como no se arrancó de raíz, no se trabajó de fondo, volverá a pasar, volverá a suceder la misma situación. ¿Pero por qué si ya habían orado por esto? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted está orando por eso? ¿Usted está clamando delante del Señor? Entonces las oraciones prestadas, yo me he dado cuenta que es como cuando usted, por ejemplo, entra a comer. Si usted comió en la mañana, ¿con eso lo aguanta para todo el día? O mejor aún, ¿será que usted come una vez a la semana? A veces alimentamos más el cuerpo que el espíritu.
Ojalá alimentáramos el espíritu como alimentamos el cuerpo, porque asimismo tendremos las estrategias y las armas espirituales para tener la victoria espiritual. Y eso lo debemos trabajar constantemente, para que cuando venga el enemigo a atacarnos, nos encuentre fortalecidos y se estrelle con una barrera, un muro de protección que ya hemos venido trabajando y no podrá tocarnos ni a usted ni a mí, porque hemos venido trabajando en ese mundo espiritual y haciendo la batalla, peleando la buena batalla y fuera de eso, usando las estrategias que el Señor nos da a través de la palabra de Dios. Quiero que me acompañe el libro de 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelear la buena batalla es ponernos al frente de la batalla. No es orar por orar, orar de vez en cuando, o de vez en cuando ayunar, de vez en cuando leer la palabra, no. Pelear la buena batalla. Una de las personas que pudo el Señor usar sobrenaturalmente en la guerra espiritual y en el mundo que lo rodeaba era el apóstol Pablo. Como este hombre, el Señor le daba las estrategias para vencer a todos los que se le atravesaban y no permitían que fuera a llevar a la palabra a otros lugares. Y cuando el Señor lo usaba con milagros y prodigios, como muchos se le enfrentaban de los que no creían en Jesucristo, pero como el Señor le daba las estrategias para vencerlos y poderlos apartar del camino con la palabra. Hemos sido llamados a pelear la buena batalla, ya que Jesús ya venció en la cruz del Calvario, pero cuando estamos direccionados por nuestro comandante en jefe, la victoria está más que asegurada, Jesús. Jesús es el comandante en jefe. Él es el mismo que va delante de nosotros cual poderoso gigante peleando la buena batalla, pero siempre y cuando Él nos vea decididos, firmes y constantes en la oración, en las armas espirituales, en las estrategias espirituales. Él mismo nos dará la victoria en todo, porque habrá momentos en que el Señor se da hacia un lado y Él permite que usted y yo peleemos la buena batalla, como lo pasó el apóstol Pablo. ¿Pero por qué Él lo permite? Porque ya nos ve fortalecidos, porque ve que ya estamos con el poder de las armas espirituales, porque ya ve que estamos decididos y Él nos dará la victoria cada vez que nos enfrentemos a determinada situación o estrategia que el Señor nos da y ganaremos la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esas armas espirituales a la luz de la palabra, la oración, el clamor, la intercesión y el ayuno. Entonces el enemigo, ¿qué tendrá que hacer? Huir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la victoria. Usted y yo como cristianos somos enfrentados a diario a una lucha como hijos de Dios, ya que nos encontramos con diferentes situaciones en las cuales hay que demostrar la superioridad en el Señor, en Él, solamente en Él. Yo puedo tener muchas estrategias, puedo tener muchas armas, pero si yo no voy en el nombre de Jesús de Nazaret, el enemigo me podrá derribar. Él es el que me guía, me orienta y me direcciona cómo poder ganar la buena batalla, porque Él ganó, Jesús le ganó al adversario a través de la obra de la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él dice que Él ya venció, Él mismo nos guiará y nos orientará para poder vencer al enemigo o al adversario que se nos presente. Tendremos muchas batallas que enfrentar en el mundo espiritual, pero la victoria más importante que debemos alcanzar es en la victoria espiritual. Esa victoria espiritual la podremos lograr a diario. ¿Y cómo la podremos lograr? No quejándonos de la situación. No, este problema, esta dificultad, esta esposa, este esposo, es que estos hijos rebeldes, porque muchas personas atan a sus hijos diciendo es que esos hijos son rebeldes, que mi hija es rebelde, mi hijo es rebelde. ¿Cómo va a cambiar si ya los atamos con esas palabras? Debemos enfrentarnos primeramente en el mundo espiritual, pedirle al Señor, llegar a esa profundidad en la oración y en la palabra y pedirle al Señor cómo orar por mi esposo, cómo orar por mi esposa, cómo orar por mis hijos, cómo orar por mi familia, cómo orar por mi ministerio, cómo orar por mi llamado. Enséñame, Señor, háblame a través de la palabra para yo poder hacer la guerra espiritual e ir en victoria. Eso lo podemos hacer, pero no siempre que podamos estar hablando del problema, la dificultad, porque siempre le estamos dando la gloria al diablo. Porque si hablamos del problema todo el tiempo, hablamos de la dificultad todo el tiempo, hablamos de la adversidad todo el tiempo, ¿dónde está Dios? Ahí no está Dios.
porque siempre anteponemos el problema y la dificultad por delante. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 30. Juan 3:30. Dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. ¿Cómo puedo yo menguar para que Jesús crezca en mí? El ayuno. En el ayuno es importante, ¿por qué? Porque mengua la carne, mengua el carácter, mengua la soberbia, mengua la altivez, mengua la vanagloria, mengua el mal carácter, las malas palabras, las malas decisiones a través del ayuno. Entonces yo menguo y Él crece. Es necesario. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero en el poder del Espíritu Santo lo lograremos. Es importante que usted y yo nos metamos de lleno en la palabra y en la oración, en el clamor, en el ayuno. Y le aseguro que todas las victorias las lograremos en el poder del Espíritu de Dios, porque Él nos dará la dirección y la orientación de cómo podemos enfrentar al enemigo en cada situación. La victoria espiritual solo la podemos obtener cuando nuestra voluntad entre a ser superior a nuestra naturaleza, a esa naturaleza pecaminosa, y es cuando permitimos que sea el Espíritu Santo quien gobierne cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, y es a partir de ese momento en que nuestra carne es doblegada y el Espíritu se vivifica y puede obrar con mayor libertad y dirección. Por eso es tan importante que nos despojemos de toda nuestra humanidad. Por eso, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. O sea, el apóstol Pablo ya no hacía nada en su conocimiento, en su palabra, en su voluntad. Todo lo hacía direccionado por el Señor, direccionado en cómo debería obrar y actuar para cada situación. Eso es lo que usted y yo debemos permitirle al Señor, que pueda Él guiar nuestras vidas, que Él sea yendo delante de nosotros, no nosotros adelante y que Él vaya atrás. No, dejemos que el Señor vaya delante de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él pelea la buena batalla por usted y por mí. Entonces, en la oración, el clamor, la intercesión, el ayuno, Señor, ve tú delante de mí. Háblame y enséñame cómo debo obrar y actuar para esta situación que estoy pasando, estoy viviendo, cómo la debo enfrentar, pero que sea en su voluntad, que sea en su palabra, que sea en su poder, que sea en su dirección, que no sean nuestras emociones, que no sea nuestra voluntad. Y le aseguro que lograremos la victoria en esa situación. O sea que lo más necesario es menguar a la carne para que el Señor crezca. Es a través de nuestro espíritu que Él viene y empieza a crecer a través de cada uno de nosotros. Ya que usted y yo como creyentes, ¿cómo podemos experimentar la victoria espiritual? ¿Cómo la podremos lograr? ¿Cómo podremos obtener la victoria espiritual? Vamos a mirar unos puntos y vamos a mirarlos a la luz de la palabra. Primero, la victoria en el mundo visible. La victoria está primeramente que miremos cómo está el mundo visible, el mundo en el cual usted y yo nos movemos. Y es vencer nuestra naturaleza carnal. Como le hablaba anteriormente, vencer, doblegar nuestra humanidad, doblegar nuestra carne. Pero miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Romanos capítulo 7, verso 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo las luchas que estaba viviendo el apóstol Pablo, porque aún como que la naturaleza carnal quería sobreponerse contra la naturaleza espiritual. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Solo Jesús lo pudiera librar a Él. Ya que mientras que estemos en este cuerpo mortal tendremos luchas, ya que la carne quiere anteponerse sobre el espíritu, pero en cada uno de nosotros está en doblegar la carne con los hábitos espirituales. Cada vez que usted y yo menguamos en la oración, en el ayuno, en la palabra, crece la carne. ¿Y cómo crece la carne? Viene la altivez, viene el orgullo, viene la prepotencia, viene la mentira, viene la falsedad, viene la hipocresía, viene el engaño, viene la traición y muchas cosas más que vienen a través de la carne, el dejar que la carne crezca.
y el espíritu mengua y mengua, entonces no hay dirección del Señor. Ya que el enemigo más grande de todo creyente es su propia carne, ya que la naturaleza pecaminosa está en cada uno de nosotros, tal como lo describe aquí el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Esta victoria en el mundo visible está en que a diario dobleguemos nuestra carne y permitirle al Espíritu de Dios que entre y controle y fuera de eso gobierne nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra voluntad y aún cada una de nuestras decisiones. Ahí entra el Espíritu de Dios y gobierna nuestras vidas. Recuerden que antes de que usted y yo fuéramos cristianos teníamos un amo. ¿Cuál era el amo que teníamos anteriormente? El amo que era el mismo diablo, que era el trago, el alcoholismo, la mentira, el engaño, la traición, la falsedad, la soberbia, la traición, el robo. Todo eso el Señor vino a doblegar eso en nuestras vidas y tenemos un nuevo amo, Jesucristo. Y como tenemos un nuevo amo, debemos doblegarnos ante su majestuosidad, ante su presencia, ante su palabra, ante su verdad. Y que Él sea guiando y dirigiendo nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Del vicio? ¿Del alcohol? ¿De la pornografía? ¿De la fornicación? ¿De todo el legalismo que nos ofrece el mundo? Si el Señor nos sacó de alguna de esas cosas o de otras peores, con mayor decisión debemos estar doblegando nuestra carne a diario. Miremos lo que nos habla la palabra en Romanos 13. Romanos 13, 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo. No andando como de noche, que de noche es donde se ve todo eso. Dice andando como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, laxivias, contiendas, envidia. Eso es lo que trabaja el enemigo para doblegar el espíritu y enaltecer la carne. Pero es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante. ¿A quién seguimos? ¿La carne o el espíritu? ¿Alimentamos más la carne que el espíritu o el espíritu más que la carne? Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Debemos cuidarnos a diario. ¿Qué alimentamos más? ¿La carne o el espíritu? Si usted y yo alimentamos el espíritu, debemos doblegar la carne, pero no prestar la carne para cosas incorrectas que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, que habla nuestra boca. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? ¿Alimentamos la carne o alimentamos el espíritu? Ya que nuestra carne está inclinada al deseo, a lo pecaminoso, pero en nosotros está en que aumentemos más el deseo de la carne, que es el cuerpo, o el deseo o la formación de Dios a través del Espíritu. Debemos cuidar nuestros sentidos y llenarnos de la poderosa palabra de Dios a diario. Con los textos bíblicos que usted y yo memoricemos, nuestra mente viene siendo renovada. Como lo he hablado en varias situaciones, en varios momentos, como lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente. ¿Por qué debemos renovar nuestra mente? Para no acomodarnos a todo lo que nos ofrece este mundo. Porque todo lo que nos ofrece este mundo es que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así estamos hoy en día. No le vemos nada de malo lo que se mueve hoy en día. Todo es bueno. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Pero Dios nos ofrece totalmente lo contrario.
Y a la luz de la palabra se abren nuestros sentidos espirituales, nuestra mente es renovada y podemos ver con los ojos espirituales lo que está sucediendo en nuestro entorno y lo que está sucediendo en el mundo. Y es poder cuidarnos de lo que nos vende el mundo para no acomodarnos a lo que nos vende el mundo, sino con lo que nos ofrece el Señor a través de la palabra. A medida que fortalecemos el espíritu, andaremos en el espíritu y nos será mucho más fácil tener revelación para una victoria segura en un mundo espiritual. Esa victoria la lograremos siempre y cuando seamos firmes, constantes y determinantes en los hábitos espirituales. Si usted y yo trabajamos los hábitos espirituales, le aseguro que no habrá cabida para el enemigo en nuestras vidas. Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para usted y yo andar en el espíritu, debemos alimentar el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne es lo que nos ofrece este mundo. Y hoy en día es tan fácil satisfacer los deseos de la carne porque los medios de comunicación, las redes sociales, las tenemos a la mano. Usted solamente entra a las redes sociales, a los medios que tenemos al alcance, prácticamente la mayoría ya tiene acceso a las redes sociales. Ahí ya estamos en muchas cosas accediendo a la carne, a los deseos de la carne. No estoy queriendo decir que todos los medios de comunicación que usted y yo vemos nos ofrece la carne, no. ¿Qué es lo que miramos a través de las redes sociales y en qué nos deleitamos mirando para alimentar qué? ¿El espíritu o la carne? ¿Cómo podemos obtener la victoria? Segundo punto. Miremos lo que nos habla el libro de Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como les decía en un comienzo, Hebreos 11. En Hebreos 11 nos da una reseña de todos los patriarcas de la fe. Pero para poder alimentar la fe, debemos fortalecerla con la palabra, con la oración, con el ayuno, con el memorizar textos bíblicos, con el renovar nuestra mente a diario. Ahí fortalecemos nuestra fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted y yo hemos nacido de Dios, podemos vencer al mundo. ¿Cómo lo podemos vencer? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vencemos al mundo? Lo que les decía antes en Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No conformarnos a lo que nos vende este mundo. Porque hay veces hablamos más de lo que nos ofrece el mundo, de lo que nos habla Dios a través de la palabra. Y hablamos de lo que se mueve en las redes sociales, de lo que hablan en la televisión, de lo que le hablan los noticieros, de lo que le hablan las novelas, y no hablamos de la palabra. No hablamos de la respuesta que Dios tiene para nosotros a diario, acorde a la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere preparar para lo que viene y para lo que vendrá. Entonces, todo aquel que es nacido de nuevo, quien reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y permanece en Cristo Jesús, será esa persona que ya ha nacido de nuevo y puede vencer al mundo. Pero si permanece fiel en la palabra en el Señor. Primero lo que nos habla la palabra en el libro Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo leemos, meditamos y estudiamos en la palabra, se incrementa nuestra fe. Imagínese que este negocio no se va a dar. Yo tengo fe en que el Señor nos dará la victoria. Imagínese que mi esposa anda en malos pasos o mi esposo. Yo sé que Dios me va a dar la victoria en mi matrimonio. Imagínese que mi hijo ya no es un rebelde. Dios me va a dar la victoria con mi hijo o con mi hija. Es por fe. O sea, ya cuando usted y yo conocemos la palabra, declaramos y confesamos la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. Cada vez que usted y yo la confesamos y la declaramos, tiene poder. Y esa palabra se cumple. Cada vez que la declaramos
con esa fe y esa convicción que el Señor nos da con nuestros hábitos espirituales y cambia nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza del Espíritu de Dios. Estudiando la palabra de Dios es como nuestra fe se incrementa, se fortalece y a la vez nos lleva a obtener la victoria en el mundo espiritual y a conocer las armas espirituales, las estrategias que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos para poder vencer al adversario. La victoria es el éxito final de toda lucha. Lo que nos da la victoria sobre el pecado y el mundo que nos rodea es nuestra total confianza en el Evangelio, una confianza en Jesús. Y para que podamos tener esa confianza en Jesús, debemos perseverar en la oración y en la palabra. Para que cada uno de nosotros podamos tener la victoria, es necesario vencer al enemigo. Y el enemigo más grande que podemos encontrar es nuestro propio yo. ¿Por qué nuestro propio yo? Porque a veces creemos que porque yo leí la semana pasada la palabra, eso me alcanza para toda la semana o todo el mes. Porque yo ayuné el mes pasado, ese ayuno me sirve para todo el mes o los siguientes meses. Porque yo fui a la iglesia tal día. Hay personas que van el domingo a la iglesia y lo que vieron en la iglesia, lo que escucharon o aprendieron o memorizaron, le alcanza para toda la semana. Tremendo. Porque la lucha nuestra es a diario con nosotros mismos. Porque a veces creemos que hemos hecho mucho. Yo he orado mucho, yo he leído mucho. Una persona me decía, llevo mucho tiempo orando, por eso ya no voy a orar más. O sea que ya perdió. Porque creyó que oró mucho. Por eso es lo que yo les decía en un comienzo. O sea, comí ayer, eso ya con lo que comí ayer ya no debo comer hoy. No necesito, mi cuerpo no lo necesita. Alimentemos mucho más el Espíritu y veremos la victoria del Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahí mismo en el capítulo 8, 7 al 9. Romanos 8, 7 al 9. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo, porque si vivimos conforme a la carne, el Espíritu que mora en nosotros no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del enemigo. Pero si vivimos conforme al Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Tomémonos de cuenta que lo que estamos mirando en el día de hoy, victoria espiritual. Y esa victoria espiritual tiene que ver con los deseos de la carne, pero también con los deseos del Espíritu. ¿Qué es lo que alimentamos? ¿El Espíritu o la carne? ¿En cuál nos enfocamos más? ¿Cuál alimentamos más? Ya que aquí el Señor nos da a entender que esta victoria la podemos lograr en el Señor solamente guiados y direccionados por la palabra y el Espíritu de Dios, ya que los designios están asignados como un propósito o proyecto de llevar a cabo alguna cosa. Todo deseo es planificado y este nace directamente del corazón y después es ejecutado, ya que nuestra naturaleza carnal tiene como propósito el pecado, pero la desobediencia a Dios hizo que el cuerpo fuera vendido al pecado, ya que el cuerpo está viciado al pecado. Tremendo, porque como el cuerpo está viciado al pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual venimos desde nuestros antepasados, debemos derribarla a diario con la oración. Pero debemos menguar para que Él crezca y se vivifique a través de nuestras vidas en toda situación. Siguiente punto, victoria al ser transformados. Toda victoria espiritual solamente la podremos lograr cuando usted y yo somos transformados en el poder del Espíritu de Dios. Vamos al libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, del 53 al 57.
Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Como el Señor Jesús, en su humanidad, dirigido por Dios y el Espíritu de Dios, pudo vencer la muerte a través de la cruz del Calvario. Oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? Y es lo que el enemigo viene a doblegarnos a través de la carne. Y es que para obtener la victoria sobre el pecado y la muerte, está la transformación de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Y solo se puede lograr cuando usted y yo nos determinamos a los hábitos espirituales. Cuando realmente hay un anhelo y un deseo ardiente del corazón por un cambio profundo en nuestras vidas. Y cuando usted y yo lo anhelamos de corazón y lo buscamos delante de la presencia del Señor, podemos ver una transformación en nuestras vidas. ¿Cómo la podremos ver? Cuando usted y yo nos encontramos con otras personas que en algún momento nos conocieron en el mundo que andábamos, ¿usted cómo se ve diferente? ¿Cómo habla de diferente? ¿Usted qué le pasó? ¿Por qué se ve tan diferente? ¿Por qué habla diferente? Lo veo totalmente diferente a usted. Y es el mismo Señor exhibiéndonos y mostrándonos de esa transformación que hemos venido teniendo a través de los hábitos espirituales con una decisión firme y constante a diario. Y ahí donde el Señor nos exhibe ante otras personas para que podamos llevarlos a un cambio profundo en sus vidas y en sus corazones. Ya que nuestros cuerpos tienen que pasar de ser corruptibles, de estar y andar en el pecado, y pasar a ser incorruptibles, a ser lavados y limpiados y purificados a través del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, y pasar a ser revestidos de inmortalidad. Entonces ya tendremos la victoria sobre la muerte. Y ha sido quitado todo aguijón a causa del pecado y hemos vencido por medio de la obra redentora, por todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros en esta cruz. Por eso es tan importante que usted y yo a diario, antes de empezar nuestras labores diarias, nos postremos delante del Señor, visualicemos la cruz del Calvario, llevemos toda carga, toda lucha, toda aflicción, todo temor, todo pensamiento cautivo, toda atadura, toda condenación, todo pecado, y lo crucifiquemos en la cruz del Calvario. Es poder visualizar la cruz del Calvario a diario y poder llevar todas nuestras cargas a la cruz. No empezar el día con cargas, con angustia, con zozobra, con incertidumbre. Es salir del cuarto de oración, de este tiempo de intimidad con el Señor, libres, totalmente protegidos y resguardados en el poder del Espíritu de Dios y sellados con la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, donde el enemigo no podrá entrar. Como lo decía en un comienzo, se estrellará con un muro de protección que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, que es el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Cada día obtendremos usted y yo la victoria espiritual cuando permitimos que sea el Espíritu de Dios tomando el control de cada una de las áreas de nuestra vida. Ahí es donde realmente encontramos la victoria espiritual. Hay muchas formas de poder obtener la victoria espiritual, pero yo quería hoy tomar unos puntos solamente basados en la palabra para obtener la victoria espiritual. Pero hoy lo que el Señor me hablaba era precisamente de la carne, de lo que se mueve en cada uno de nosotros, esos deseos pecaminosos que quieren ganarnos la batalla para poder alejarnos del mundo espiritual. Pero como el Señor nos enseña y nos orienta que debemos crucificar la carne a diario, que menguemos nosotros para que el Espíritu de Dios se vivifique a través de cada uno de nosotros, a través de los hábitos espirituales a diario. Pero hoy voy a orar
por personas que están viviendo situaciones difíciles en su casa, en su familia. Personas que estaban en la vida cristiana pero se apartaron. Personas que aún han clamado y han orado delante del Señor, pero como que hay veces se dejan llevar por la naturaleza carnal, por la naturaleza pecaminosa y vuelven y retoman el mundo espiritual, la vida espiritual, y andan ese vaivén y por eso no ven una respuesta del Señor, porque o están en el campo del enemigo o están en el campo de Dios. Usted y yo debemos ser firmes, determinantes, porque así como lo dice la palabra en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí no debemos esperar que el Señor se determine, debemos esperar en nosotros, determinarnos, que es lo que el Señor está esperando, que usted y yo nos determinemos a tomar el camino, a guiarnos por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, pero también tomando decisiones en el mundo espiritual con los hábitos espirituales. Padre, hoy oramos, Señor, por cada hogar, cada familia, Señor, donde el enemigo ha tenido cabida y ha venido división en ese hogar, en ese matrimonio, en esa familia. Te pedimos, Dios, llévalos a un cambio radical y profundo desde el corazón. Pero pido, Padre, que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu llamado, tu voluntad para cada uno de ellos a partir de hoy. Tráelos, Padre. Háblales, Señor, al corazón. Y háblales, Señor, con claridad, convicción y firmeza para que se vuelvan a tus caminos de todo corazón. Para que ellos puedan salir de esas penumbras, de esas tinieblas, de lo que el enemigo ha venido a atraparlos, que tú los puedas llevar en victoria a raíz de la determinación que tomen cada uno de ellos a través de sus corazones y sus vidas, su voluntad. Oramos, Padre amado, aún por personas que están en esa lucha espiritual, en esa incertidumbre. Dale, Señor, las estrategias, dale, Señor, claridad, dale, Señor, convicción, dale, Señor, esa firmeza en la palabra y la oración. Oro también, Padre, por esas personas que les cuesta hacer ayuno. Llévalos, Señor, a que dobleguen la carne y alimenten aún mucho más el Espíritu, Señor. Que la carne mengue para que el Espíritu de Dios se vivifique a través de su vida, Señor. Háblales, Señor, háblales claramente y tráelos al propósito y al llamado tuyo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Señor, danos más estrategias, danos más conocimiento, danos más entendimiento a la luz de la palabra para vencer en el mundo espiritual los planes, los proyectos, las metas, los objetivos que tú has sembrado en nuestra vida, en nuestros corazones, y que podamos obtener la victoria a través de nuestro comandante en jefe, Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza. Ya viene un excelente siervo de Dios con la palabra de Dios, un maestro de la palabra, en el cual el Señor va a dar una palabra a través de su boca y le va a llevar a confrontarlo a usted, que no puede seguir viviendo en el pecado, porque hay veces como que ofrenda, hay veces como que sí, hay veces como que no, pero hoy el Señor le va a dar la palabra a través de este siervo de Dios, que es un maestro de la palabra, y lo va a confrontar y lo va a llevar a tener claridad y convicción que la palabra dice que lo que usted da, no lo dé para el hombre, délo para Dios, y encontrará la respuesta y la sabiduría de Dios, y asimismo tendrá bendición para su vida, su casa y su familia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con la alabanza y la oración. Ya viene el tiempo de la prédica sobre la ofrenda. Bueno, sabemos que el Señor ha hablado en nuestro corazón. Él está esperando que nosotros seamos esos hombres y mujeres determinantes, constantes y firmes en Él. Entonces, glorifiquemos a Dios y permitámosle al Espíritu Santo que obre más en nuestra vida, porque en medio de la adoración ese mensaje se une con lo que el mensaje se une con la adoración, porque el Señor quiere que nos conectemos más a Él, que lo veamos a Él como ese Padre, como ese fiel amigo, porque con Él podemos tener los cambios y las transformaciones que nuestra alma necesita para alcanzar el propósito y el llamado. Por eso, allí donde usted está, lo invito a que alce sus manos y alce su voz y cante con nosotros esta canción, o si no, dé palabras a Dios de agradecimiento. Hable con Papá Dios. Así es, esta canción es Tú, de Darían González,
y nos lleva a reconocerle al Señor lo que Él hace con nosotros, pero es en medio de esa gratitud. Por eso ahí alce sus manos, alce su voz y cante con nosotros esta canción. Hable con Él, permítale que el Señor siga obrando en su corazón y en cada uno de nosotros. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad. Eres tú el buen pastor, Señor. Ese buen pastor que nos guía por esos verdes pastos, Señor. Nos haces descansar, Señor. Gracias, Dios, porque tú vas con nosotros, porque tú nos fortaleces, porque tú nos das la victoria. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú eres mi buen pastor, Señor. Nos cuida, Señor, por los siglos de los siglos, Dios. Sí, sí. Gracias, Dios, porque tú estás en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor.
Pon tu mano, Señor, habla a cada uno de nosotros, Señor. Establécete, Señor. Seas tú, Señor, siendo el centro de nuestro corazón, Señor. Y nos lleves, Señor, a verte, Señor, como ese fiel pastor. Amén. Gracias, Dios, porque tú hablarás a nuestra vida, hablarás a nuestro corazón, Señor. Gracias porque todo lo que tú haces es perfecto, Dios. Gracias por lo que has hablado y lo que seguirás hablando a nuestro corazón, porque está todo preparado para lo que tú, Señor, quieres hacer, como esos siervos, Señor, que van en busca de tu presencia. Es para mí un gusto poderlos saludar. Este es otro lugar en el cual también el Señor nos da el privilegio de poderles servir, y en estos lugares compartiendo la palabra. Usted sabe que este es el tiempo de la oración por aquellas personas nuevas, es el tiempo de recordar también a aquellas personas que desean, y el Señor les pone el apoyar esta misión, esta obra, pero al mismo tiempo es el tiempo de continuar en lo que el Señor nos viene hablando. La palabra anterior es victoria espiritual, pero yo quisiera llevarlo en algo que es en relación a la victoria espiritual, y está escrito en Job 22. Está escrito allí en Job 22 y vamos a estar leyendo los versículos del 21 al 28. Antes de leer la palabra quisiera que me acompañen en una corta oración. Padre amado, bendito Dios, hermoso Rey Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por cada persona que hasta este momento, Señor, se ha conectado contigo. Gracias porque tu palabra dice que tú estás en todas las cosas, Señor, que tu espíritu está en cada aspecto de la creación, Señor, pero al mismo tiempo es Él a quien tú dejaste aquí en la tierra para guiarnos a toda verdad. Hoy oro, Señor, que tú corras el velo, que abras el entendimiento de cada persona. Hoy oro que la sangre del Cordero inmolado de Dios lave, limpie, purifique, redima sus conciencias de obras muertas, Señor. Yo los bendigo y te doy gracias por ese llamado el cual tú has depositado sobre cada vida en el nombre de Jesús. Bueno, dice la palabra en Job 22, del 21 al 28. Dice de la siguiente manera. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan que el Señor pueda cumplir esto sobre sus vidas. Si usted y yo miramos lo que dice acá en la palabra, habla de bendición, habla de que el Señor va a estar con nosotros, habla de que Él nos va a respaldar. Y hay algo que yo creo que nosotros como seres humanos anhelamos mucho y es el respaldo de Dios. Es tremendo cuando usted toma una decisión y Dios lo respalda. Cuando usted hace una oración y le pide algo al Señor y Dios lo respalda. Pero aún más importante cuando usted se deja usar por Dios y Dios lo respalda. Cuando usted es instrumento, cuando usted ora por alguien, cuando usted da una consejería, cuando usted como que lo buscan porque ven a Dios en usted. Pero más importante aún es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra nos enseña que fue Él quien estuvo en Jesús desde el principio. Y lo más importante fue Él quien lo ayudó para cumplir su propósito. Y lo más importante aquí también es que usted y yo necesitamos la presencia de Dios, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para cumplir nuestro llamado, para cumplir nuestro propósito. La palabra nos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra dice que el Espíritu Santo intercede, clama con gemidos indecibles por nosotros ante el Padre. Y esta parte es tremendo
porque es el Espíritu de Dios diciéndole a Dios como que Él nos ayude, diciéndole a Dios como que Él entienda nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades como seres humanos. Recuerde que Dios nos ve a través de su Hijo amado Jesús. O sea, el Señor nos ve a través de la sangre de Jesús, nos ve a través del sacrificio que Él tuvo en la cruz. Como Dios es un Dios perfecto, es un Dios lleno en santidad, es un Dios bondadoso, es un Dios eterno, es necesario que el Señor nos vea a nosotros como simples hombres a través de su Hijo Jesús. Porque si Dios nos viera directamente, no seríamos nada delante de Él, no valdríamos nada delante de Él. Aún, creo yo, deberíamos ser mejor destruidos. La palabra dice que el Señor, en algunos momentos, Él se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Él se arrepintió, dice la palabra, es de ver el pecado. De ver muchas veces que Él dio un propósito, pero el propósito se perdió. Y es que el hombre por su carne está más acostumbrado a estar alejado de Dios que cerca a Dios. Si no, entonces, dése usted cuenta que es más fácil pecar que buscar de Dios. Es más fácil caer en la tentación que estar en la oración, que determinarme yo a guardarme para Dios. Y lo más importante es que usted y yo, el Señor nos llama justos, pero el Señor nos llama justos cuando usted y yo somos como Jesús, cuando buscamos parecernos a Él, buscamos su perfección. Pero la palabra también dice que Dios nos puede llamar impíos. Y esa palabra impíos es muy fuerte, porque habla de una persona la cual hace lo que quiere. Habla de una persona la cual es necia, es terca. Habla de una persona la cual no le importa pecar. No le importa vivir complacido en la maldad. No le importa, aún delante de Dios, ser mediocre. Y hay muchas personas, hay alguien que está viéndome en este momento específicamente, y es una persona que delante de Dios ha sido tibia. Una persona que delante de Dios muchas veces ha querido estar con Él, pero sin dejar el pecado. Y recordemos que para estar con Jesús es una decisión, es una determinación, pero es una determinación en la cual yo me aparto del pecado, la cual yo me aparto de lo que no le agrada a Dios. Y esta persona, la cual me está viendo, el Señor le habla, porque el Señor le habla que Él quiere sacarla de su pecado. El Señor le habla, Él quiere sacarla de esa lucha muy fuerte, la cual usted dice, es que yo ya he intentado, pero es que no sé qué hacer, pero es que he buscado ayuda, pero es que yo oro, pero es que me pasa lo mismo, siempre caigo en tentación. Y es una persona la cual viene acostumbrada a vivir en el pecado, viene acostumbrada a vivir en ese afán de lo que trae la vida, de esos placeres del mundo. Pero yo oro que en el nombre de Jesús, hoy a través de esta palabra, el Señor te lleve a un cambio. El Señor te lleve a una determinación, te lleve a algo diferente y tú puedas sentir, experimentar la gloria de Dios en tu vida a través del Espíritu de Dios, pero que sea de adentro hacia afuera. La palabra enseña que el cambio en el corazón es de adentro hacia afuera. Lo que usted y yo reflejamos, hablamos, nuestras actitudes, nuestras palabras, es lo que hay en el corazón, es lo que hay en los pensamientos. Muchas veces lo que usted habla sin darse cuenta es lo que usted primeramente pensó, o muchas veces es lo que usted siente. Entonces démonos cuenta que esta parte es lo que Dios le ha dado al hombre y son sus emociones. Pero no podemos basarnos tampoco en nuestras emociones, sino que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Padre, voy a hacer una oración. Yo te doy gracias, amado Dios, por la vida de cada persona, Señor. Hoy oro que tú la cambies, Señor. Hoy oro que tú renueves su corazón. Hoy oro que tú renueves sus vidas, tú renueves su espíritu, renueves su alma, renueves todo su ser. Hoy oro que la sangre del Cordero inmolado de Dios esté sobre ellos, pero sea una gota la cual desciende desde el tercer cielo en plenitud. Y yo oro, reclamo, profetizo la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre cada vida, sobre cada persona, sobre ese joven, sobre ese varón, sobre esa mujer, sobre ese niño, sobre ese adulto mayor, sobre esa familia, Señor. Hoy oro que a través de tu sangre tú cambies, tú transformes, tú renueves, tú des victoria espiritual a sus vidas. Hoy oro que todas y cada una de las áreas de sus corazones, de su ser, puedan tener libertad.
Hoy oro, Señor, tú respondas sus oraciones, sus peticiones. Si usted es una persona nueva, lo invito para que acepte a Jesús. Si usted es una persona que había estado apartada, lo invito para que reciba nuevamente a Jesús en su vida. Si usted es una persona la cual ya está firme en Dios, lo invito para que siga creciendo y dando fruto. Pero si usted es una persona la cual no entiende el Evangelio, no entiende lo que es seguir a Jesús, no entiende lo que es ser cristiano, aún no entiende quién es Dios, lo invito para que usted pueda relacionarse con ese ser divino, el cual es un Padre, el cual es un creador sobrenatural, el cual es todopoderoso, el cual quiere conocerlo también a usted a través de su palabra. Lo invito para que usted lea la Biblia, para que allí en lo que usted lea deje que Dios le hable. Pero lo más importante, invite al Espíritu Santo en su oración. Hay muchas personas las cuales oran, pero no invitan al Espíritu Santo en su oración. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es lo más importante para Dios. Es su presencia, es quien dejó como consolador, es a quien Él dejó para que usted y yo podamos sentir paz, para que usted y yo podamos sentir libertad. Y es importante que usted le entregue el control de todo al Espíritu Santo. Entréguele el control de su vida, entréguele el control de sus pensamientos, entréguele el control de su corazón, de todo lo que usted es. Ríndase delante de Dios. Eso es la cruz. Es rendirnos delante del Señor a sus pies, es postrarnos, es adorarlo, es decirle gracias. Eso es que usted se pueda encontrar en Jesús, que usted sepa quién es en Dios, que usted vea cuál es su identidad como hijo de Dios, pero más importante, que usted cumpla su llamado y que el Señor lo lleve a usted a entender que Él anhela usarlo, Él anhela llevarlo a muchos lugares, a las naciones, Él anhela llevarlo a donde usted no se imagina, pero más importante aún es que usted entienda esa relación que usted debe tener con Dios y a diario lo que Dios le quiere mostrar, porque yo veo una persona a la cual Jesús se le quiere revelar, pero es en plenitud, y a un Jesús se le quiere aparecer. A un Jesús es una persona a la cual ha pedido poderlo ver a Él. Y yo oro que eso sea un encuentro y que sea una amistad con el Padre. Señor, yo te doy gracias y hoy pido, Señor, que tú coloques esa determinación en cada corazón. Grábese esa palabra, determinación. Memorice esa palabra, determinación. ¿Qué significa determinación? Es decisión profunda, decisión radical. Significa que yo, sin importar lo que me rodee, las circunstancias, sin importar las personas a mi alrededor, yo haga las cosas. Y la palabra dice que Dios coloca y produce en nosotros el querer como el hacer. Y lo hace en su Espíritu, quien nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio, de equidad. Yo oro que esa determinación a partir de ahora pueda estar en usted y que usted se convierta en una persona firme, una persona de carácter en Jesús, que usted pase de ser una persona maleable, que usted pase de ser una persona que le pregunta a todos qué hacer y como que no sabe qué hacer, no sabe ni dónde está ubicada, dónde está parada, a ser una persona determinante, a ser una persona la cual conoce y entiende su lugar en el reino de los cielos y en Cristo Jesús. Termino con esto. Para que se pueda cumplir el versículo 28, es necesario entender lo que dice desde el 21. Y es a lo que usted y yo nos comprometemos delante de Dios. Porque dice, vuelve ahora en amistad con Él. Vuelve ahora en amistad con Él. Y tendrás paz. Sí. Usted no tiene paz porque hace mucho tiempo dejó a Dios. Usted no tiene paz porque hace mucho tiempo dejó la oración, dejó el ayuno, dejó la palabra, dejó aún de congregarse. Y dice, y por ello te vendrá bien. Pero también dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Atesore la palabra de Dios en su vida. Atesore las promesas que el Señor le ha entregado. No menosprecie la palabra de Dios. Que es que yo ya me sé ese versículo, que todo el mundo habla de ese versículo, es que todo el mundo habla de esa palabra, es que todo el mundo habla de la Biblia. Hay mucho más que descubrir, hay mucho más que encontrar, pero no menosprecie a Dios, no menosprecie su palabra, no menosprecie
lo que Él dejó allí plasmado y escrito para nosotros. Y de ahí en adelante comienza diciendo: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Es lo que el Señor hace con nosotros. Pero mire el verso 27, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Y yo oro que en el nombre de Jesús usted reconozca delante de Dios sus errores, sus fallas, todo lo que usted sabe que no le agrada. Lo bendigo. Lo invito para que siga nuestras redes. Nos encuentra en Facebook, nos encuentra en YouTube, nos encuentra en Instagram, aún en TikTok. Nos encuentra como Iglesia Remanente, como Remanente de Jesucristo. Nos encuentra por la sigla IRJHNT, que es el letrero el cual usted puede ver acá atrás. Es el nombre de la iglesia que el Señor nos ha entregado. Yo oro que el Señor le muestre y le revele ese propósito. También, si usted desea apoyarnos, ahí en pantalla encuentra los medios, encuentra un número disponible, el cual usted puede también escribir por WhatsApp para consejería. Es un número el cual usted puede allí, si necesita ayuda, buscar esa ayuda. Hay algo que también quisiera recordarle para finalizar, y es que nos puede escuchar a través de Spotify, nos puede escuchar a través de Google Podcast y a través de Anchor. Usted dirá, bueno, ¿cómo lo hago? No sé de pronto cómo hacerlo. Es descargar esa aplicación que usted puede encontrar en Spotify, usted encuentra en el Play Store, en la tienda de aplicaciones, usted la descarga. Luego que la descarga, usted nos puede buscar para escuchar nuestros devocionales y cada predicación. Lo bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias por escucharme y bendigo su vida.